Summa Theologica. Parte primin non ae. Cuestión 64. Sobre el medio de las virtudes. Hemos de pasar ya a estudiar las propiedades de las virtudes. Q 55 int.r. Ocupándonos primero del medio de las virtudes. Segundo, de la conexión de las mismas. Q 65. Tercero, de su igualdad. Q 66. Y cuarto, de su duración. Q 67. Sobre el primer tema, se presentan estos problemas. Consisten en el medio las virtudes morales. ¿Es el medio de la cosa o el medio de la razón el medio de la virtud moral? ¿Consisten en el medio las virtudes intelectuales? ¿Consisten en el medio las virtudes teológicas? Artículo 1. ¿Consisten en el medio las virtudes morales? Lat. Objeciones por las que parece que la virtud moral no consiste en el medio. 1. Ser lo último contradice a la razón de medio, pero a la virtud le es esencial ser lo último, pues en el libro I de Caelo se dice que la virtud es lo último de la potencia. Luego la virtud no consiste en el medio. 2. Lo que es máximo no es medio, pero ciertas virtudes morales tienden a lo máximo, como la magnanimidad, que versa sobre los máximos honores, y la magnificencia, versa sobre los máximos dispendios, según se dice en el libro cuarto Ethic. Luego no toda virtud moral consiste en el medio. 3. Si consistir en el medio es esencial a la virtud moral, se sigue necesariamente que la virtud moral no se perfecciona, sino que más bien se corrompe al tender al extremo, pero ciertas virtudes morales se perfeccionan por tender al extremo, como la virginidad, que se abstiene de todo placer venéreo, alcanzando así el extremo, y es la castidad más perfecta, y dar todo a los pobres es la más perfecta misericordia o liberalidad. Luego no parece esencial a la virtud estar en el medio. Contra esto, dice el filósofo, en el libro segundo Ethic, y que la virtud moral es un hábito electivo que consiste en el medio, respondo, según consta por lo dicho anteriormente. 5.3. De la razón de virtud es ordenar al hombre al bien, y lo propio de la virtud moral es perfeccionar la parte apetitiva del alma en una determinada materia. Ahora bien, la medida y la regla del movimiento del apetito hacia el objeto apetecible es la misma razón, consistiendo, pues, el bien de cualquier cosa medida y regulada en que se conforme a su regla, como el bien de las obras de arte está en que se conformen con la regla del arte, mientras que su mal está, consiguientemente, en que disienta de su regla o medida, lo cual sucede, o bien porque excede la medida, o bien porque no la alcanza. Como se ve claramente en todas las cosas reguladas y medidas, resulta claro que el bien de la virtud moral consiste en la adecuación a la medida de la razón. Ahora bien, es evidente que el medio entre el exceso y el defecto es la igualdad o conformidad. Por lo tanto, resulta manifiesto que la virtud moral consiste en el medio. A las objeciones 1. La virtud moral recibe la bondad de la regla de la razón, pero tiene por materia las pasiones o las operaciones. Si se compara, pues, la virtud moral a la razón, entonces, por parte de lo que tiene de razón, consiste esencialmente en uno de los extremos, que es la conformidad, mientras que el exceso y el defecto constituyen el otro extremo, que es la disconformidad. Pero si se considera la virtud moral por parte de su materia, entonces tiene razón de medio, en cuanto que reduce la pasión a la regla de la razón. De ahí que diga el filósofo, en el libro segundo Ethic, a que la virtud, según la sustancia, consiste en el medio, en cuanto que la regla de la virtud se aplica a la materia propia. Pero según lo que tiene de óptimo y de bien, esto es, según la conformidad a la razón, consiste en el extremo. El medio y los extremos, en las acciones y en las pasiones, se consideran según las diversas circunstancias. Por eso nada impide que en una virtud se dé un extremo según una circunstancia que, sin embargo, es medio según otras circunstancias en conformidad con la razón. Así ocurre en la magnificencia y en la magnanimidad,
Pues si se considera la cantidad absoluta de aquello a lo que tienden el magnífico y el magnánimo, se tendrá por extremo y máximo, pero si se considera eso mismo en comparación con otras circunstancias, así tiene razón de medio, porque estas virtudes tienden a eso máximo conforme a la regla de la razón, esto es, dónde se debe, cuándo se debe, y por lo cual se debe, pero hay exceso si se tiende a eso máximo cuando no se debe, o donde no se debe, por lo que no se debe. Y hay defecto en no tender a eso máximo donde se debe, y cuando se debe, y eso es lo que dice el filósofo en el libro cuarto Étic, que el magnánimo es extremo en la cantidad, pero es medio en hacerlo como es debido. 3. Lo que se dice de la magnanimidad se ha de decir con la misma razón de la virginidad y de la pobreza. En efecto, la virginidad se abstiene de todos los placeres sexuales, y la pobreza renuncia a todas las riquezas por lo que se debe y según se debe, esto es, de acuerdo con el mandato de Dios y en orden a la vida eterna. Ahora bien, si eso se hace indebidamente, esto es, por alguna superstición ilícita o incluso por vanagloria, será superfluo. Y si no se hace cuando se debe o como se debe, será un vicio por defecto, como sucede en quienes quebrantan el voto de virginidad o de pobreza. Artículo 2. El medio de la virtud moral. ¿Es el medio de la cosa o el medio de la razón? Lat. Objeciones por las que parece que el medio de la virtud moral no es el medio de la razón, sino el medio de la cosa. 1. El bien de la virtud moral consiste en guardar el medio, pero el bien, según se dice en el libro sexto Metafis, está en las cosas mismas. Luego el medio de la virtud moral es el medio de la cosa. 2. La razón es una facultad aprehensiva, pero la virtud moral no consiste en el medio de las aprehensiones, sino más bien en el medio de las operaciones y de las pasiones. Luego el medio de la virtud moral no es el medio de la razón, sino el medio de la cosa. 3. El medio que se toma según la proporción aritmética o geométrica es el medio de la cosa, pero tal es el medio de la justicia, según se dice en el libro Beétic. Luego el medio de la virtud moral no es el medio de la razón, sino el medio de la cosa. Contra esto, dice el filósofo, en el libro segundo Étic, que la virtud moral consiste en el medio relativo a nosotros, determinado por la razón. Respondo, el medio de la razón puede entenderse de dos modos. 1. En cuanto que el medio existe en el acto mismo de la razón, como si el mismo acto de razón se redujese al medio, y en este sentido, como la virtud moral no perfecciona el acto de la razón, sino el acto de la facultad apetitiva, el medio de la virtud moral no es el medio de la razón. De otro modo puede entenderse el medio de la razón, aquello que establece la razón en una determinada materia. Y en este sentido todo medio de la virtud moral es el medio de la razón porque, según queda dicho, a 1. Se dice que la virtud moral consiste en el medio por la conformidad a la razón recta, pero a veces ocurre que el medio de la razón es también el medio de la cosa. Y entonces es necesario que el medio de la virtud moral sea el medio de la cosa, como es el caso de la justicia. Otras veces, en cambio, el medio de la razón no es el medio de la cosa, sino que se toma en comparación a nosotros, y tal es el medio en todas las demás virtudes morales. La razón de ello es que la justicia versa sobre las operaciones que se realizan en las cosas exteriores, en las cuales lo recto debe establecerse absolutamente y en sí mismo, según se ha dicho anteriormente. 62. Y por eso el medio de la razón en la justicia se identifica con el medio de la cosa, en cuanto que la justicia da a cada uno lo que se le debe, ni más ni menos, pero las demás virtudes morales se refieren a las pasiones interiores, en las cuales lo recto no puede establecerse del mismo modo, debido a que los hombres son distintos en cuanto a las pasiones, y por eso es necesario que la rectitud de la razón se aplique a las pasiones con respecto a nosotros, que estamos afectados por las pasiones, a las objeciones. Por lo dicho ya, resulta clara la respuesta a las objeciones, pues las dos primeras razones proceden de entender el medio de la razón,
en el sentido de encontrarse en el mismo acto de la razón. La tercera procede de fijarse solo en el medio de la justicia. Artículo 3. Consisten en el medio las virtudes intelectuales. Lat. Objeciones, por las que parece que las virtudes intelectuales no consisten en el medio. Juan. Las virtudes morales consisten en el medio, en cuanto que se conforman a la regla de la razón, pero las virtudes intelectuales están en la misma razón, y así no parece que tengan una regla superior. Luego las virtudes intelectuales no consisten en el medio. Tua. El medio de la virtud moral lo determina la virtud intelectual, pues según se dice en el libro 2 Ethic, la virtud consiste en el medio determinado por la razón a juicio del sabio. Por tanto, si la virtud intelectual también consiste en el medio, es necesario que le señale el medio otra virtud, y así habrá un proceso infinito en las virtudes. Tun. El medio se da propiamente entre los contrarios, según consta por el filósofo en el libro Ex Metaphys, pero no parece que en el entendimiento haya lugar a contrariedad alguna, ya que incluso los mismos contrarios, en cuanto que están en el entendimiento, no son contrarios, sino que son entendidos a la vez, como lo blanco y lo negro, lo sano y lo enfermo. Luego en las virtudes intelectuales no hay medio. Contra esto, el arte es una virtud intelectual, según se dice en el libro Sex Ethic, y sin embargo, hay algún medio en el arte, como se dice en el libro Pseudo Ethic. Luego también la virtud intelectual consiste en el medio. Respondo. El bien de una cosa consiste en el medio, en cuanto que se conforma a la regla o medida que puede ser traspasada o no alcanzada, según queda dicho así, was. Ahora bien, la virtud intelectual se ordena al bien, lo mismo que la virtud moral, conforme se ha dicho anteriormente. Q. Quintessesa 3. Por consiguiente, el bien de la virtud intelectual tiene razón de medio en cuanto que dice relación a una medida, pero el bien de la virtud intelectual es la verdad absolutamente considerada. Si se trata de una virtud especulativa, según se dice en el libro Sex Ethic, o la verdad en conformidad con el apetito recto, si se trata de una virtud práctica, la verdad de nuestro entendimiento absolutamente considerada está como medida por la cosa, pues la cosa es la medida de nuestro entendimiento, según se dice en el libro Ex Metaphys, ya que del hecho de que la cosa es o no es, hay verdad en la opinión y en la frase. Así, pues, el bien de la virtud intelectual especulativa consiste en cierto medio, por conformidad con la cosa misma, en cuanto que dice ser lo que es, o no ser lo que no es, en lo que consiste la razón de verdad. El exceso consiste en la afirmación falsa, en la que se dice ser lo que no es, y el defecto está en la falsa negación, en la que se dice no ser lo que es. A su vez, la verdad de la virtud intelectual práctica, si se compara con la cosa, tiene razón de algo medido, y en este sentido, el medio se entiende del mismo modo por conformidad a la cosa tanto en las virtudes intelectuales prácticas como en las especulativas, pero respecto del apetito tiene razón de regla y medida, por tanto, es el mismo el medio de la virtud moral y el de la prudencia, a saber, la rectitud de la razón, pero a la prudencia pertenece como a regulante y mensurante, mientras que a la virtud moral pertenece como mensurada y regulada. De modo parecido, el exceso y el defecto se toma de diverso modo en uno y otro caso. A las objeciones 1. También la virtud intelectual tiene su medida, según queda dicho, y en relación con esta medida, se entiende el medio en ella. 2. No es necesario proceder hasta el infinito en las virtudes, porque la medida y regla de la virtud intelectual no es otro género de virtud, sino la cosa misma. 3. Las cosas contrarias mismas no tienen contrariedad en el alma, porque una es la razón de conocer la otra. Sin embargo, en el entendimiento se da la contrariedad de la afirmación y de la negación, que son contrarias, según se dice al final del libro Perihermeneias, pues, aunque ser y no ser no sean opuestos contrarios, sino contradictorios, si se atiende a su significación por parte de las cosas, ya que uno es el ser y el otro es el puro no ser. Sin embargo,
referidos al acto del alma. Ambos significan algo positivo. Por tanto, ser y no ser es algo contradictorio, pero el juicio con que opinamos que el bien es contrario al juicio con que opinamos que el bien no es bien. Y entre estos contrarios está el medio de la virtud intelectual. Artículo 4. ¿Consisten en el medio las virtudes teológicas? Lat. Objeciones por las que parece que las virtudes teológicas consisten en el medio. Quon. El bien de las demás virtudes consiste en el medio, pero la virtud teológica excede en bondad a las demás virtudes. Luego, con más razón, la virtud teológica consiste en el medio. Du. El medio de la virtud moral se toma de que el apetito es regulado por la razón, mientras que el medio de la virtud intelectual se toma de que nuestro entendimiento tiene por medida la cosa. Pero la virtud teológica perfecciona tanto al entendimiento como al apetito, según se ha dicho anteriormente. Kyries, Senteboisa, 3. Luego también la virtud teológica consiste en el medio, 3. La esperanza, que es virtud teológica, está en el medio entre la desesperación y la presunción. De modo parecido, también la fe se mantiene en medio de herejías contrarias, como dice Boecio en el libro de Duabus Naturis. Pues el confesar que en Cristo hay una persona y dos naturalezas está en el medio entre la herejía de Nestorio, que dice que en Cristo hay dos personas y dos naturalezas, y la herejía de Eutiques, que dice que sólo hay una persona y una naturaleza. Luego la virtud teológica consiste en el medio. Contra esto, en todos los órdenes en que la virtud consiste en el medio, se puede pecar tanto por exceso como por defecto, pero con respecto a Dios, que es el objeto de la virtud teológica, no se puede pecar por exceso. Pues en Eclo 43:33 se dice: Cuando alabáis al Señor, alzad la voz cuanto podáis, que está muy por encima de vuestras alabanzas. Luego la virtud teológica no consiste en el medio. Respondo, según queda dicho, a 1. El medio de la virtud se toma por la conformidad con su regla o medida, en cuanto que se la puede traspasar o no alcanzar. Pues bien, respecto de la virtud teológica se puede hablar de una doble medida, una en cuanto a la razón misma de virtud, y así la medida y la regla de la virtud teológica es el mismo Dios, pues nuestra fe tiene por regla la verdad divina, la caridad, la divina bondad y la esperanza, la magnitud de su omnipotencia y misericordia, y esta es una medida que excede toda facultad humana. Por eso nunca puede el hombre amar a Dios tanto cuanto debe ser amado, ni puede creer y esperar tanto en el cuanto debe. Luego mucho menos puede haber en eso exceso, y así el bien de tal virtud no consiste en el medio, sino que es tanto mejor cuanto más se acerca al summum. Pero otra regla o medida de la virtud teológica se toma de parte nuestra, porque, si bien no podemos acercarnos a Dios cuanto debemos, sin embargo, debemos acercarnos a Él, creyendo, esperando y amando, a la medida de nuestra condición. De ahí que accidentalmente, por nuestra parte, se puedan atender medio y extremos en la virtud teológica a las objeciones 1. El bien de las virtudes intelectuales y morales consiste en el medio en conformidad con una regla o medida que puede ser traspasada, lo cual no ocurre en las virtudes teológicas por parte de ellas. Según queda dicho, las virtudes intelectuales y morales perfeccionan nuestro entendimiento y apetito en orden a una medida y regla creadas, mientras que las virtudes teológicas los perfeccionan en orden a una medida y regla increada. No vale pues la comparación, la esperanza media entre la presunción y la desesperación por parte nuestra, a saber, en cuanto que se dice que uno presume por esperar de Dios un bien que excede su condición, o no espera lo que podría esperar según su condición, pero no puede haber exceso de esperanza por parte de Dios, cuya bondad es infinita. De modo parecido, también la fe está entre herejías contrarias, no en comparación a su objeto, que es Dios, a quien nadie puede creer demasiado, sino en cuanto que la opinión misma del hombre media entre opiniones contrarias, según consta por lo dicho anteriormente. A.3 ad 3.